Buenos días a todos nuestros hermanos, a todos los que nos escuchan a través de el canal de YouTube del Ministerio de Cristo Tiempo de Restauración, con cada uno de los que podemos interactuar, conversar, compartir la palabra de Dios. Les damos bendiciones, que este día sea un día hermoso y precioso para ustedes y que esta palabra que el Señor nos está hablando les pueda tocar, les pueda llenar y pueda hacer cambio en sus vidas, así como lo está haciendo en nosotros, en mis hijos, en mi esposo, en mí. Que el Señor nos vaya abriendo nuestros ojos y nuestro entendimiento. Le doy las gracias al Señor porque como cada día puedo tener a mis pequeños, que en realidad no son tan pequeños, pero bueno, a mis hijos que están conmigo, adorando el nombre del Señor y aprendiendo desde jóvenes, uno, y desde niños, a pesar que de muy niño partieron en los caminos de Dios, han podido aprender de la palabra y han podido entender que lo principal, lo primordial en la vida del cristiano es la palabra. Eso es lo que nosotros como papás queremos impregnar a nuestros hijos y es a lo que estamos llamando también a cada uno de los que nos escucha que hagan con sus hijos. Imprégnenlos de la palabra porque es maravilloso verlos crecer en el Espíritu Santo, verlos crecer en el conocimiento de la palabra porque el día de mañana tendrán las herramientas para enfrentarse a los mismos problemas que en algún momento nos enfrentamos a nosotros. Pero lo más probable es que nosotros no teníamos las herramientas, ellos las van a tener. ¿Y cuál es la herramienta principal? La palabra del Señor. Perdón. Que el Señor les bendiga y vamos a dar inicio a este devocional. La palabra está en Hebreos capítulo 10 del versículo 26 al 39. Ahí está lo que va a hablar el Señor a nosotros. Hermano Juan Esteban, como es costumbre, nos lee la palabra. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Habla aquí la palabra del Señor acerca del que peca deliberadamente, del que peca sabiendo las cosas, sabiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, conociendo la palabra, conociendo lo que el Señor nos pide. Sin embargo, accedimos al pecado. Aquí no está hablando de un pecado que se me salió, de una mentira que se salió así porque sí, porque traté de tapar esto, sino que un pecado que está maquinado en el corazón, a pesar del conocimiento. Aunque ustedes no lo crean, hermanos, hay personas que a pesar de tener el conocimiento, de saber que pecar es malo, a pesar de entender lo que es el pecado, a pesar de gustar de la gracia, deciden tomar el camino fácil aquí en la tierra, porque se va a hacer difícil después de vuelta, cuando Dios les pida cuentas de lo que están haciendo con su vida. Dice el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando nosotros hacemos algo que sabemos que ante los ojos de Dios está malo y lo justificamos
de diversas maneras, porque como seres humanos somos expertos en justificar nuestras acciones. Es que tuve que decir eso para que no me retaran. Es que tuve que hacer esto porque si no venía algo malo que me podía pasar a mí. Es que hice esto porque yo creí. Y empezamos a justificar cada una de las cosas que realizamos. Cuando comenzamos en esa vorágine, cuando comenzamos a que dé vuelta esta rueda, y empezamos a admitir el pecado, pero como algo natural, como algo bueno, como algo que ya no es tan malo. Lo tocamos en algunos devocionales anteriores y voy a ser súper gráfico. Aquí no importa lo que nosotros pensemos, tiene que ver directamente con lo que es pecado y con lo que habla Dios referente al pecado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, cuidado con nuestros hijos, cuidado con, incluso con las fiestas que les celebremos, cómo se las celebramos, que sean niños, que compartan de acuerdo a sus etapas, a su vida. Si yo voy a hacer que mi hijo, para que entre en el grupo de colegio, haga una fiesta con reggaetón, con baile, con todas las cosas, igual, al igual que el mundo, y voy a dejar que en la casa tengan cerveza, total, mi hijo no toma, pero que los demás niños lo tomen, si total da lo mismo, tienen los permisos de los papás. Si yo voy a entrar en ese juego de dinámica, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy justificándome a accionar. ¿Por qué? Es que mi hijo se lo merece, porque sacó buenas notas. Tu hijo se merece tener una familia consecuente con la escritura, una familia consecuente con la palabra. Tu hijo merece que si es un buen alumno, sea capaz de darle gracias a Dios y la gloria a Dios por eso. No te estoy diciendo con eso que el niño lo vamos a alejar y no va a tener amigos. No es eso lo que estamos hablando. Pero cientos de veces justificamos estas acciones, sobre todo los papás, sobre todo nosotros como papás, los justificamos frente a los demás. ¿Por qué? Porque en el fondo no hemos dejado esos pecados, no hemos dejado esa inmundicia. Para el que me diga que la Biblia no habla del reggaetón y no habla de la fiesta y no habla de ninguna cosa, eso es cierto, la Biblia no dice nada de eso. Pero sí la Biblia dice una palabra que nos debiera por lo menos llamar la atención. Dice, todo me es lícito. La palabra todo me es lícito quiere decir, todo lo puedo hacer, todo lo que yo quiera lo puedo hacer, mas no todo me conviene. Cuando yo me enfrento, en el caso del reggaetón, a un estilo musical que está sexualizado, que está haciendo que nuestros hijos se vuelvan violentos en torno a este tema y les está enseñando violencia aún contra la mujer, menospreciando a la mujer como un objeto, como algo que se toma y que se deja, entonces quiere decir que nosotros sí estamos cayendo en un pecado. Y estamos más encima empujando. Cuando yo digo, es que yo soy compañero de trabajo, compañera de trabajo, y yo tengo que estar en esa fiesta. Y cuando yo comienzo a participar de todas sus cosas, yo comienzo a justificar mis pecados. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa? Es que yo sí quiero estar ahí. El cristiano que no quiere estar en un lugar, simplemente no va a estar. Muchas veces se ha predicado y se ha enseñado de esto. Nosotros podemos compartir con nuestros compañeros de trabajo, podemos compartir con los compañeros de colegio, los que estudian o en las universidades. Pero ¿dónde yo me retiro? ¿Dónde doy el pie atrás? Cuando esa conversación pasó a un sentido que a Dios no le agrada. Ahí yo digo, lo pasé súper bien, me voy. Cuando yo sé que de tal hora en adelante mis compañeros se van a poner a tomar y van a quedar ebrios. Y se van a ver cosas de las cuales yo no tengo que ser participante como cristiano. Y ahí yo digo, muchas gracias por la invitación y me voy. Pero no compartir de los mismos actos y de los mismos pecados. No podemos, hermanos. No debemos, es un deber. Aquí dice, el que peca voluntariamente. Yo estoy poniendo este caso en particular, porque es como lo más habitual que nosotros vivimos a diario. Es lo que más se nos preguntan, pero ¿por qué las fiestas? ¿Pero por qué no podemos ir? ¿Pero por qué no podemos hacer esto? Si el apóstol Pablo fue claro, háganlo todo lo que quieran háganlo. Pero las consecuencias que van a pagar con eso que hagan son las que deben medir. ¿Qué consecuencias? ¿Qué es lo que espero yo? ¿Qué es lo que busco yo? Si tú buscas la santidad, vas a buscar apartarte de la inmundicia, vas a buscar apartarte, a predicar incluso, a entregar la palabra. Obviamente en una fiesta es imposible entregar la palabra. Yo les voy a contar un testimonio, me tocó compartir con un compañero, bueno, yo estudiaba, para los que saben y los que no saben, estudiaba en una universidad donde mi curso completo era evangélico. Estudiábamos para profesores, todos evangélicos, y para ser profesores evangélicos, profesor básica,
específicamente para ser profesor de religión evangélica. Y resulta que yo tenía un compañero que era evangelista en su congregación. Y él contaba con mucho agrado que él iba a los pubs y a las fiestas e invitaba a chiquillas que a él le agradaban para predicarles el evangelio, y decía: entre copita y copita predico el evangelio, entre baile y baile predicamos la palabra. ¿No es eso una burla ante los ojos de Dios? ¿No es reírse, no es burlarse? ¿No es burlarse del sacrificio de Cristo? ¿No es burlarse de lo que Dios hace? ¿No estamos equivocando y errando el camino ante una situación así? Eso es súper extremo. Es tal cual lo que les estoy contando. No tiene ni un poco más ni un poco menos. Eso es tal cual lo que él decía. Y se jactaba de esto en la universidad. De que él era un evangelista y que él evangelizaba, no tan solo en la plaza, porque Dios lo mandó a evangelizar en todos lados. Es decir, que porque Dios nos mandó a evangelizar, nos vamos a meter dentro del prostíbulo. Los hombres van a estar adentro del prostíbulo con una mujer. ¿Se dan cuenta cómo el diablo trastoca las enseñanzas y cómo nosotros vamos cayendo voluntariamente a ese pecado? Que el Señor nos ayude y el Señor nos fortalezca, porque dice: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es súper claro. El que sigue pecando después de haber conocido la verdad, entonces no es del Señor y no hay salvación, no hay remisión de pecados, dice. Se acabó. Cristo murió una sola vez por todos. ¿Pero por quiénes? Hay una doctrina por ahí, dice: murió por todos los pecadores. No, murió solamente por aquellos que le recibieran como Señor y Salvador personal e hicieran la voluntad de su Padre que está en los cielos. Aquí no se trata de un accionar, de decir: yo me entrego a Jesucristo. En mi vida cristiana he visto pasar una cantidad de confesiones de fe en la iglesia tremendas, donde nuestra congregación debiese tener más de 500 hermanos, y me estoy quedando corta, más de 500 hermanos. Los que estamos en el ministerio sabemos cuántos somos, cuántos van caminando y cuántos se van yendo. Entonces, no es de decir: sí, yo te acepto como Señor y Salvador, es reconocerlo en el corazón y hacer las obras que a nuestro Padre le agradan y le gustan, servirlo. Hablamos de eso también con nuestros hijos, de continuo, con algunos hermanos lo hemos conversado, en cómo presentamos a nuestros hijos el Evangelio. Ellos no pueden llegar a creer que son cristianos o que son salvos porque los papás los llevan a la iglesia. No puede ser así. A mí me llevaron por mucho tiempo a la iglesia y yo era chica. Y yo no fui salva por ir a la iglesia, yo fui salva en el momento que yo entendí el sacrificio que Cristo hizo conmigo y entregué mi vida a Cristo. Pero para eso hubo una preparación. Dentro incluso de los errores que pudiesen tener mis papás, pero había una preparación, oración constante, palabra constante. Siempre en mi casa todo rondaba en torno a la palabra, aunque mis papás en ese entonces no eran pastores. ¿Y qué hicieron? Que yo en algún momento de mi vida me encontrara con Cristo personalmente. Entonces, eso es lo que tenemos que entregar, convicciones para que hagan que nuestros niños, que a futuro serán hombres, que a futuro serán mujeres, puedan tomarse de Dios con toda su fuerza y ser más que nosotros. Miren, como papás siempre buscamos que nuestros hijos sean mejores, que tengan una profesión que nosotros no tuvimos, que tengan el dinero que no tuvimos, la casa que no tuvimos. Pero ¿eso en qué les va a aprovechar? En nada. Eso se va a quedar aquí. Y no es malo querer algo de eso para nuestros hijos. No es malo querer que nuestros hijos tengan mejor pasar que el nuestro. Ese no es el punto. El punto que el cristiano no tiene que velar y esperar menos por sobre sus hijos de que sean las añadiduras las que estén en grandeza. La que tiene que estar obrando en el corazón de sus hijos y de nuestros hijos es el Espíritu Santo, la palabra del Señor. Es la mejor herencia. Miren, es muy hermoso cuando uno escucha a los, ya queda muy poco, de los hermanos viejitos de antes, esos hermanos que eran de verdad, que no eran de azúcar ni de chocolate, no se derretían cuando había sol, salían, caminaban, predicaban, iban caminando de un sector a otro, no como hoy día que tenemos auto y aún así nos quejamos. Hombres de fe que caminaban bajo la lluvia. Nosotros hay un poco de lluvia y pensamos ya: hoy se suspenderá el culto porque hace demasiada lluvia, va a haber un temporal, ¿qué hacemos? Ellos llegaban y salían y predicaban. Y esos hermanos hablaban de esta herencia.
Y para ellos lo más importante era la herencia que le dejaban a sus hijos, a sus nietos, el legado que le dejaban a su familia, que era la bendición de parte de Dios, la palabra del Señor. Nosotros en forma personal lo vivimos dentro de la familia con el abuelito Benjamín, el abuelito de mi mamá, mi bisabuelo. Lo vivimos y él entregó esa bendición y era lo que los guiaba, lo que los motivaba, entregar esa bendición, más que entregar dinero, más que entregar tierras y entregar propiedades. Es cierto, lo otro sirve, claro que sirve, pero sirve aquí en la tierra, pues hermanos, y eso es lo que tenemos que sacarnos, esta mentalidad mundana que tenemos. Nuestra mentalidad espiritual es que vivimos en el reino y Dios va a suplir todas las demás cosas aquí en la tierra. Dios nos va a bendecir, claro que nos va a bendecir. Yo creo en las añadiduras, yo creo en las bendiciones de Dios, pero yo creo que lo principal es estar buscando el reino de Dios y su justicia, no por las añadiduras, sino por lo que en mí aprovecha. El crecer espiritualmente, el tener fe, el seguir confiando en el Señor y no apartarnos de Él para nada, ni para un lado ni para el otro. Entonces, que el Señor nos dé discernimiento en lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Yo creo que el libro de Hebreos nos ha llevado a replantearnos cómo estamos caminando, hacia dónde estamos mirando, qué vemos con nuestros ojos, qué es lo que miramos a nuestro alrededor, qué es lo que queremos para nosotros. ¿Qué queremos? Vuelvo a insistir con esto, las añadiduras más que la palabra de Dios. ¿Queremos lo bueno y no la corrección? Cuando en la corrección encontramos el amor perfecto de parte de Dios. Cuando tú eres capaz de corregir a tu hijo y sobreponerte a la pena que te puede dar, incluso de un castigo sobre tu hijo, y no estoy hablando de un golpe, estoy hablando de un castigo, y cuando tú eres capaz de sobreponerte a eso y decir, voy a castigar a mi hijo, voy a llamar la atención de mi hijo, pero el día de mañana no cabe duda alguna que tu hijo va a recibir, por medio de esa disciplina, va a ser encauzada su vida. Recibes más grande galardón y beneficio, incluso para ti como papá. Yo lo viví con mis papás también, siempre lo he contado, y lo han contado también en la iglesia mis papás, de que por qué me castigaban y que cuando me castigaban, eso sirvió a la larga, claro que sirvió. ¿Cuánto más Dios dice que el padre que ama disciplina? Aquí no hablamos que como papás nos vamos a poner como pacos al lado de nuestros hijos y los vamos a castigar por todo. Dios no habla de eso. Pero Dios habla así de un celo, así como nuestro Padre nos cela día a día, así como Él está preocupado por lo que nosotros estamos haciendo y nos va llamando la atención. Tomemos ese llamado de atención, por hermano, y cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver nuestra familia y de encauzar nuestra familia en la vida cristiana. El versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, no queda nada más. Si tú conoces de Cristo, si tú gustas de la verdad y tú comienzas a pecar deliberadamente pensando, sabiendo lo que tú estás haciendo, sabiendo que estás haciendo mal, no hay sacrificio. Hiciste invaledero el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, hay solamente una horrenda expectación de juicio. El 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Será la ley de Moisés. Ojo por ojo, diente por diente. Estaban preocupados mirando el que caía en adulterio, el que caía en robo, el que caía en diferentes situaciones y muchos de ellos tenían que morir. Les pasaba alguna situación. Y eso habla de la ley de Moisés en el antiguo pacto. Pero dice ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo? Entonces, nosotros de repente pasamos por alto esto, decimos, no, si ya no está actuando la ley de Moisés. La ley de hoy día es mucho más fuerte que la ley de Moisés. La ley del Nuevo Testamento es mucho más fuerte que la ley de Moisés. Y fácil, porque hoy día tiene el Espíritu, el que pensar, el que maquinar en su mente cometer ese pecado está pecando. Que el Señor nos ayude, hermanos. Estamos en el final de los tiempos. ¿Qué estamos entregando? ¿Qué estamos haciendo con Dios? ¿Estamos haciendo valedero el sacrificio de Cristo o estamos pisoteando la sangre de Cristo? ¿Estamos burlándonos del poder del Espíritu Santo? ¿Y estamos jugando ahí al filo? No vaya a ser que nos resbalemos y nos caigamos de lleno en la navaja y nos cortemos. El versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Nosotros siempre hablamos de un Dios de amor y es cierto.
Dios es amor. Y ha sido tan grande ese amor que entregó a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Pero que sea amor, nuestro Padre Celestial, no quiere decir que no se aire, que no se enoje, cuando ve justamente nuestro accionar. Por eso el Señor dice, yo daré el pago. Yo daré el pago. Hay una doctrina nefasta que ha entrado hasta la iglesia evangélica y que la ha abrazado esta doctrina, que es justamente esta doctrina del amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y todo es amor. Sí, Dios es amor, pero recuerda, hermano, que Jesucristo en su segunda venida no viene por amor, porque la primera vino por amor y entregó como sacrificio su vida ante la presencia del Señor para el sacrificio por nosotros. Su sangre corrió en el madero para sacrificio por nosotros. Eso lo hizo por amor. La segunda venida la hace como juez. Y el juez, ¿qué hace? Imparte justicia. Dicta una sentencia y hace que esa sentencia sea cumplida. Así que cuidado, hermanos, de estar jugando al filo de la gracia. Estar jugando ahí entre que me deslizo un poco y no me deslizo mucho. No vaya a ser que el Señor nos encuentre de esa manera cuando Él venga. Porque dice el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y por qué habla de venganza? ¿Y por qué habla de horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? Porque es peor cuando nosotros le decimos, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos. ¿Y qué les dice Dios en ese momento? ¿Qué les dice Jesucristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque lo que hicieron no lo hicieron para glorificar el nombre del Señor. Lo que hicieron no lo hicieron con Dios en sus corazones. Lo hicieron para todas las cosas, menos para la gloria y la honra de Dios. Y eso, para Dios le llama su ira, de que su propio pueblo, los que dicen ser sus hijos, pisoteen la sangre de nuestro Señor Jesucristo y se burlen de lo que Él hizo por cada pecado que yo cometo deliberadamente ante Dios. El 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Está hablando de las persecuciones que hasta el día de hoy se están llevando a cabo en muchos países, donde muchos son compañeros de tribulaciones, donde muchos son vituperados, donde muchos son muertos, donde muchos son ejecutados, visiblemente como espectáculo. Visiblemente. O sea, el cristiano de hoy día, más moderno, más empoderado en su mundo donde está. Vamos a poner Chile porque nosotros vivimos en Chile, en un país donde la discriminación contra el pueblo evangélico no nos daña tanto. Ojo con eso. No es que nos digan canuto uno que otro y sería. Pero no nos quitan nuestras casas como lo hacen en México. ¿Tú sabías, hermano, que hoy día están, y desde llevan años ya, quitándole las casas a los que se dicen ser cristianos, a los que son cristianos? Solamente basta que digan, sí, yo soy cristiano y no reniego de Jesucristo, y ellos les quitan las casas, los echan, les pegan palos. Y en algunos estados de México incluso los matan. Eso sin contar lo que pasa en Siria, lo que pasa en todo el Medio Oriente con los que son cristianos, lo que pasa en China, en algunos estados también de China, que los cristianos también los matan y les quitan todo. El gobierno les quita las cosas. Entonces, y ellos son capaces de dejarlo todo por Cristo y decir, todo eso no me vale nada, ni mi vida vale, ni la vida de mi hijo, porque mi hijo que muere en Cristo tiene vida eterna. Mi esposa que muere en Cristo tiene vida eterna. Yo que muero en Cristo tengo vida eterna. Y dice la Escritura que yo enjugaré toda lágrima. ¿Qué lágrima tú crees que va a enjugar? ¿La lágrima que derramamos a lo mejor por una mascota que se nos murió? Nosotros de repente somos tan superficiales para ver la palabra. Dios va a enjugar esas lágrimas, las lágrimas de los mártires, los que sufrieron y siguen sufriendo por causa de Jesucristo. Nosotros aún no hemos tenido que morir por causa de Cristo.
pero ya nos lamentamos y ya cambiamos nuestra forma de ver las cosas para caerle bien al mundo. No vaya a ser que por caerle bien al mundo nos vayamos de lleno al mundo y nos apartemos de Dios. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Está hablando de los presos que han sido tomados y que son apresados por causa de Cristo, no por sus delitos. No está hablando por esos presos. Se habla mucho de la iglesia que va a las cárceles a predicar. ¿Eso está bien? Está bien. Ellos también tienen derecho, porque son seres humanos igual que nosotros, tienen derecho a conocer la palabra de verdad. Pero aquí la palabra no está hablando de esos presos, no está hablando del preso por violación, del preso que cayó ahí porque robó, porque mató, porque asesinó, porque estafó. Está hablando de los presos por causa de Cristo. Y miren, dicen, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Para que un hermano, para que un cristiano sea capaz de despojarse y dejar que el Estado le quite todas las cosas sin renegar de Cristo, es porque hay gozo, porque sabe en su corazón que hay algo mucho mejor que las cosas materiales que hay aquí. Y nosotros tanto que nos aferramos, hermano. Tanto que nos aferramos al auto que tenemos, tanto que nos aferramos a la casa que tenemos, al trabajo que tenemos. Aferrémonos a Cristo, que ahí vas a encontrar vida eterna. Aférrate al Señor, que ahí Dios va a ordenar tu vida. El versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, muchas veces nosotros caemos una y otra vez en pecados porque no tenemos paciencia, porque no gustamos de esa paciencia de parte de Dios. No, es que Dios no me escucha y voy y caigo en pecado. Pecado de perder la fe, pecado de apartarme de Dios, de no ir a la iglesia, de dejar de congregarme, de dejar de orar. Es que ya no oro porque ¿para qué voy a orar si Dios no está conmigo? Y comienzo a cometer una serie de pecados por no tener esa paciencia en el Señor y esperar. Dice, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Nosotros vivimos en un mundo que es demasiado rápido, donde entre más se exprese al mundo es mejor, donde hay casas que ya les están pidiendo por favor los gobiernos que hagan comida saludable. ¿Por qué? Porque todo es envasado para que sea rápido. Una bolsa al microondas de ensalada, una bolsa al microondas de comida, y se armó el arroz, el arroz primavera en una bolsita, o los abriste en una lata y los serviste directamente a la mesa. Y la bolsa de ensalada viene preparada y tú la echas y la pones alrededor. Y el pescado no lo cocinas porque viene enlatado y viene incluso hecho ceviche y lo pones al lado del arroz. Primavera. Te das cuenta y vas a tomar café y el café viene preparado porque tú es echar o echas una cucharada o echas una cosita, unos polvos especiales de café y bien queda preparado el café capuchino y queda preparado este otro café. Todo es instantáneo. Todo es rápido. Sin embargo, Dios no nos habla de rapidez, nos habla de paciencia. Corre con paciencia la carrera al cual fuiste llamado a correr. Corre con paciencia. Pelea con paciencia la buena batalla. Siempre el Señor nos habla de paciencia. Entonces, eso es lo que nos falta. Nosotros nos enfrentamos a alguna situación, a algún problema, y nos impacientamos ante el Señor. No, Señor, ya tú no me escuchas, ya tú no me oyes. Y esto es tal cual, hermanos, a veces no ha pasado ni un día del problema y queremos que Dios de inmediato venga a solucionarnos el problema. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo completo que es rápido. Y cada vez queremos que sea más rápido. Pero Dios no es así. Dios espera que nosotros vivamos en el reino espiritual, en el reino de Dios. Cuando tú vives en el reino de Dios, vives a otro ritmo. Ojo con lo que te voy a decir. No quiere decir que por eso tú no vas a trabajar, tú no vas a ir al colegio, ni vas a avanzar en todas tus cosas. Vas a otro ritmo porque vas en el Señor. Vas caminando con Él y te vas al trabajo de otra manera y vas con gozo en tu corazón y el Señor es tu descanso y el Señor es tu consuelo y el Señor prospera la obra de tus manos y el Señor prosperará tu tiempo.
Al estudiante prosperará el conocimiento que tiene y prosperará y bendecirá el tiempo que tiene para estudiar. Nosotros de repente cometemos un tremendo error en las familias. Por eso que el descalabro que se viene para abajo es tremendo. Ponemos en primer lugar a nuestros hijos, ya, el estudio primero. No. La palabra es primero, la oración es primero. Lo demás se va a ordenar. A nuestros hijos estamos tratando de impregnarlos de eso. La oración, el devocional es lo primero porque es el alimento espiritual que te va a servir para estar el resto del día. Luego vienen las demás cosas y es mucho más provechoso. Y Dios bendice y prospera. Y para los que lo están haciendo en sus hogares se dan cuenta que el resto del día es bendecido. Porque miro el mundo de otra manera. Porque mi vida no sigue corriendo al impulso del mundo, sino que va corriendo o caminando dentro del reino espiritual. Y todo lo que voy haciendo, lo voy haciendo para Dios porque estoy caminando en el reino. Y lo hago en excelencia porque camino en el reino. Yo lo veo con los niños, con mis hijos, cómo se están esforzando en sus estudios. Pero todo esto tiene relación a este modelo. Dios primero, Dios segundo, Dios tercero y lo demás es añadido. Y Dios prospera y bendice. Entonces, nosotros tenemos trastocado esto. Y por eso que no tenemos paciencia para presentarnos ante el Padre y para esperar su perfecta voluntad. Miren, he escuchado a hermanas desesperadas porque quieren casarse. Y a mí me dicen, no, si yo no estoy desesperada por casarme. Pero sí están desesperadas por casarse. Y no han tenido paciencia. Y yo les digo, pero espera en Dios. Sí, pero es que ¿cuánto más tengo que esperar? ¿Eso es tener paciencia? Eso no es tener paciencia. ¿Y qué es lo que? Y yo lo he visto y lo he conversado con ellas después. ¿Y qué han logrado? Han conseguido hombres que no aman a Dios, que las han hecho sufrir, que las han hecho llorar y siguen sin casarse. Entonces, ¿Dios añadirá tristeza en una bendición? No. La bendición viene acompañada de gozo, de alegría. Entonces, le estoy llevando casos sumamente extremos, pero son reales. Yo no les estoy leyendo un librito de historia que se crea. No, son casos reales. Son casos totalmente reales, tal cual. Ni más ni menos. Pero eso demuestra que estamos de una falta de paciencia, pero tremendo. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en el reino de Dios. Los que trabajan, ¿qué hacen los jefes? Quieren todas las cosas para ahora ya, ¿cierto? No tienen paciencia. Ese es el mundo que estamos viviendo nosotros. Cuando tú pasas a morar en el reino de Dios y a vivir tu vida en el reino de Dios y a entender que ese reino de Dios está aquí en el mundo, pero yo voy en el reino, no en este mundo caminando, todo esto comienza a ordenarse. Y cuando tu jefe te pidió el oficio que era para hoy día o que era para mañana, y lo más probable es que como tú estás viviendo en el reino de Dios, Dios te prosperó y lo vas a tener para el momento que Él te lo pida, o a lo mejor lo vas a tener antes. Quizás alguien del que me está escuchando ha vivido esa situación. Es necesario que no vivamos por minutos en el reino, que vivamos completamente en el reino de Dios, para que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Porque aún un poquito, dice el versículo 37, y ese es el empuje que tenemos después de ver toda la llamada de atención de parte de Dios para nosotros. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estamos estudiando los días domingo con nuestros pastores, palabra tremenda de sabiduría, donde Dios está hablando en qué tiempos estamos viviendo. Y esto nos sigue recordando eso, porque aún un poquito. El que ha de venir, vendrá y no tardará. No tengamos por tardanza la venida del Señor. Si nosotros nos empapamos de esta frase, de esta palabra que siempre hablamos y decimos en nuestro Facebook, los pastores cuando predican, cuando oran, Maranata, y hermanos que ya se han acostumbrado a saludar o a despedirse con Maranata. Cuando nosotros entendemos que Cristo viene, eso significa Maranata. Es un llamado de atención, es un grito de decir, oye, Cristo viene. Eso significa Maranata, para que tú lo sepas. Es una proclamación de la venida de Cristo. No es Maranata. Ah, hermano, Maranata. Es Maranata, Cristo viene. Te llama la atención, te hace escuchar, te hace poner oído, te hace mirar, te hace observar lo que está ocurriendo alrededor. Y cuando nosotros vivimos y nos empapamos de esta doctrina, nos empapamos de que Cristo viene pronto, la vida en este mundo, es cierto, uno la mira y se ve cada vez más inmunda alrededor, pero aún así es más llevadera,
Porque decimos, tengo que resistir, pero me queda poco en esta tierra. Nos queda poco. Los que somos papás estamos viendo cosas tremendas alrededor y tratamos de mirar a nuestros hijos a futuro y es tremendo lo que se les viene a ellos. Pero yo te digo una cosa, vuelve tu confianza a Dios y corre con paciencia la buena carrera, porque Maranata, Cristo viene. Amén. Amén. El versículo 38 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Que el Señor nos encuentre avanzando y no retrocediendo. Y tomando esta fe que la encontramos en el oír la palabra de Dios, en el accionar la fe al llevar a cabo esta palabra en nuestras vidas. Y por último, el versículo 39, y con eso quédate grabado en este día y recuerda este versículo este día. Pero nosotros, hermanos amados, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, tú no estás llamado a volver atrás, tú estás llamado a avanzar en Cristo y a esperar aquella hermosa venida del Señor, aquel hermoso llamado del Señor. Estás llamado a vivir por fe, a vivir en las promesas que Dios te ha dado. Así que si estás escuchando al diablo que le habla a tu vida y le dice tú no vales, tú no puedes, mentira. Levántate, porque tú no fuiste llamado para retroceder y perderte. Tú fuiste llamado en el Señor y fuimos llamados en el Señor para avanzar y pelear con garra, pelear con fuerza la batalla que se nos viene por delante. Que el Señor les bendiga, les llene de su gracia en este día y que el Señor sea hablando sus vidas y quizás contestando las peticiones de su corazón por medio de esta palabra. Las inquietudes que quizás tenían hoy día sean contestadas y puedan recibir una palabra de aliento de parte de Dios. Dios es hermoso, nos llama la atención. Dice, hijo, está cerrando el camino, pero luego nos da la salida y nos dice, yo no te llamé para esto, yo no te llamé para que tú te apartaras de mí, yo no te llamé para que tú pecaras, yo te llamé para santificación y para salvación y preservación de tu alma. Aleluya. Maranata, Cristo viene. Amén. Amén.